El día de hoy van a necesitar su libro de química y su cuaderno Meraki. Características y representaciones de las reacciones redox. Como ya se indicó al inicio de esta lección, muchas de las reacciones redox que ocurren a tu alrededor son producidas por el oxígeno, debido a que es una sustancia muy activa. Un ejemplo lo constituye la corrosión de objetos metálicos, que ocasiona graves problemas, como roturas de los tubos de escape de los automóviles, explosiones por fugas de gas en los gasoductos, derrames en las tuberías de agua, derrumbes de puentes, entre otros. Y estamos observando la figura 4.30 donde alcanzamos a ver la corrosión modificada, la estructura de los metales y cuáles provocan pérdidas de billones de dólares por dicha corrosión. Con excepción del oro y del platino, todos los metales sufren del proceso de corrosión en mayor o menor grado. En algunos casos, la corrosión no es muy intensa debido a que los metales forman una dura cubierta protectora de óxido, como en el caso del aluminio, el zinc, el plomo y el cobre. En otros casos, como en el hierro, la capa de óxido es frágil y se descama con facilidad, por lo que no es una buena capa protectora del mismo. Cuando los iones cloruro de sal, el dióxido de carbono atmosférico u otros agentes rompen esta capa de óxido, el metal queda expuesto al aire y reacciona con el oxígeno formando óxidos. En el caso del hierro, el producto formado es un sólido quebradizo de color café rojizo, constituido por óxido de hierro e hidróxido de hierro, conocido comúnmente como herrumbre. Este tipo de fenómeno recibe el nombre de corrosión. La reacción global de este proceso es la siguiente. Y estamos observando la figura del lado derecho donde tenemos que la capa de óxido que se forma en los metales espontáneamente sirve de protección al mismo, pero si existe una ruptura, el metal se corroe con rapidez y entonces es donde rompe y empieza a carcomerse, podríamos así decirlo, a destruir por tiempo el metal. Si analizas la ecuación y comparas los números de oxidación, te darás cuenta de que hubo una transferencia de electrones. Cada uno de los 4 átomos de hierro cede 3 electrones para convertirse en hierro y cada átomo de las 3 moléculas de oxígeno acepta 2 electrones para convertirse en oxígeno. Cuando un átomo cede electrones y otro los acepta, se lleva a cabo una reacción de oxidación y reducción, respectivamente. La especie química que cede o pierde electrones se oxida y si un número de oxidación aumenta, la que recibe o gana electrones se reduce. En consecuencia, su número de oxidación disminuye. Decimos entonces que el hierro se oxidó mientras que el oxígeno fue reducido. Por tanto, la corrosión de los metales es una reacción redox. Una forma eficiente de protegerlos contra este fenómeno consiste en cubrir la superficie de los mismos con materiales como pintura, grasa u otros metales, de modo que impidan el contacto entre el metal y el oxígeno del aire, como lo pudiste observar en la actividad experimental que realizaste. El esquema que se muestra en la siguiente figura te será útil para determinar qué elemento se oxida y cuál se reduce. Entonces, si vamos de menor a mayor significa que perdió electrones, por lo tanto estamos teniendo una oxidación. Si vamos de mayor a menor estamos teniendo una ganancia de electrones, entonces existe una reducción. Entonces este esquema del átomo que se desplaza hacia la derecha cede electrones y a su vez si se desplaza a la izquierda acepta electrones.
Otra reacción redox muy importante es la combustión. La parafina, la madera, la gasolina, el alcohol, el oxígeno, el gas butano y muchas otras sustancias pueden quemarse en una atmósfera de aire debido al oxígeno que contienen. Estas sustancias se llaman combustibles y al quemarse desprenden una gran cantidad de energía que es aprovechada por el ser humano para realizar tanto actividades cotidianas como industriales. Por lo tanto, tenemos que el combustible, por ejemplo, el combustible que es el carbono, tiene un calor de combustión de 7.84 kilocalorías por gramo. Si estamos observando todos en este caso, entonces, el que tiene mayor calor de combustión viene siendo el hidrógeno. Por lo tanto, este es un buen combustible para trabajar. Seguramente has visto muchas veces arder una vela, pero ¿te has preguntado cómo arde desde el punto de vista químico? A mediados del siglo XIX, Faraday hizo tantas observaciones de una vela al quemarse, alrededor de 50, que escribió un libro acerca de qué es lo que se quema en una vela y qué lo produce, hasta que en 1859 dio un ciclo de conferencias centradas en este tema. Al igual que Faraday, probablemente encontraste que el encender la vela parafina o el material de que está hecha se funde y parte de ella se evapora. Posteriormente, el material fundido asciende por capilaridad a través del pabilo y se quema en la flama de la vela, desprendiendo gases, luz y calor. En este proceso, el que recibe el nombre de combustión. Además, te habrás dado cuenta que al cubrir la vela encendida con el frasco, ésta se apaga. ¿Qué significa esto? Que es necesaria la presencia del oxígeno para que la vela se queme. Asimismo, ¿por qué sube el nivel del agua? Durante la reacción es consumido un gas que es el oxígeno, que forma parte del aire. Al mismo tiempo, se forma otro, el dióxido de carbono. El volumen de dióxido de carbono producido es menor en comparación con el oxígeno consumido. O sea, el volumen del gas final en el interior del frasco es menor que el inicial. Debido a esto, la presión en el interior disminuye y el agua sube hasta que la presión interior y exterior son iguales. Por lo tanto, ¿qué sustancias se producen durante su combustión? Las velas están hechas principalmente de parafina, una mezcla de hidrocarburos como el pentadecano. Cuando la vela se quema va disminuyendo su tamaño. ¿A qué se debe? El sólido de color negro que observas en la cuchara, carbono, y las gotitas de agua en las paredes del vaso pueden darte la respuesta, pues indica que la parafina al quemarse se transforma en carbono y agua, lo cual representamos en la siguiente manera. Y vemos ahí dicha reacción. En esta reacción el número de oxidación del oxígeno disminuye de 0 a -2 y se reduce mientras que el carbón aumenta su número de oxidación de -2 a 0 si la combustión es incompleta o de -2 a 4 en la combustión completa, por lo que se oxida. Por tanto, decimos que una combustión es una reacción de oxidación y reducción en la que un combustible se quema en presencia de oxígeno, liberando gases como el dióxido de carbono y agua, y energía, la mayoría de las veces en forma de luz y calor. Si hay suficiente oxígeno, la flama es azulada y luminosa, y por tanto la cantidad de calor liberado es máximo. Sin embargo, cuando la combustión es pobre, la flama es anaranjada y se producen humos que manchan debido a la presencia del hollín. Bien,
Bien, chicos, es momento que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, fecha y saludo Meraki. El título es Oxidación y reducción, parte 2. El objetivo es identificar cómo se produce una oxidación o una reducción. La actividad es la número 56. Acabamos de dar lectura a las páginas de la 219 a la 223. Por favor, vas a realizar un mapa mental sobre el tema. Tú vas a diseñar este mapa mental. Por supuesto, debe incluir los temas de oxidación, reducción, cómo es que sucede, cuál es la variante, etcétera, etcétera, para completar tu mapa mental. No se te olvide subir tus evidencias. Recuerda que deben de ser fotografías de muy buena calidad de la actividad 56. Abrir un documento de Word, insertar las fotografías de buen tamaño, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo y subirlo a la plataforma Luso o EduCap en el espacio de la actividad 56, Química.